todos los análisis que tienen que ver con el análisis del volumen vertical, del volumen clásico de toda la vida que observamos ahí, por ejemplo, se debe hacer todo bajo mi punto de vista en términos relativos, en términos comparativos. Y efectivamente todo queda a discreción, ¿vale? Si nos vamos al análisis de la ley de esfuerzo-resultado, que es la que nosotros utilizamos para analizar de forma lo más juiciosa posible qué es lo que está sucediendo con esos movimientos de mercado, lo que intentamos hacer es un análisis de armonía-divergencia con respecto a los movimientos, ¿vale? Esta ley, ¿qué nos dice? Pues que si un movimiento alcista está acompañado con aumento del volumen, ¿vale? Lo que nos sugiere es cierta armonía entre el movimiento y el volumen, ¿vale? Y nos dice el indicio, la señal más fuerte, más significativa que podemos hacer de esta acción en particular es que el movimiento es sano, ¿vale? Que hay armonía. De forma contraria, si vemos un movimiento alcista y el volumen es bajo, ¿vale? ¿Veis la importancia de lo que yo digo en términos comparativos, en términos relativos? ¿Bajo con respecto a qué? ¿O alto con respecto a qué? Pues con respecto a lo que vemos previamente. Esa es la importancia de tener siempre, de coger con pinzas los análisis de volumen, ¿vale? Porque es alto o bajo, mucho, poco, cuantitativamente, ¿cómo analizamos eso? De forma objetiva, ¿cuánto es mucho, cuánto es poco, cuánto es alto, cuánto es bajo? ¿Veis la importancia de por lo menos saber dónde estamos parados y saber que es un volumen bajo? ¿Por qué? Porque, joder, si miro a la izquierda y veo esto, pues evidentemente llego a la conclusión de que este volumen es más alto que este. Por tanto, este es bajo, ¿vale? Por eso es importante en términos comparativos, en términos relativos, analizar todo lo que tiene que ver con el volumen. Entonces, si en un movimiento alcista el volumen es bajo, podemos llegar a la conclusión de que este volumen no está siendo acompañado, ¿vale? Y que hay cierta falta de interés en seguir apoyando el movimiento. Esto, como siempre digo, también entra dentro de ese baúl de la subjetividad, de la ambigüedad y de que no hay nada escrito con respecto a eso, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si el precio sube con un volumen bajo, por ese hecho en particular no quiere decir que el movimiento nos denote una divergencia o nos quiera sugerir que hay falta de participación. Simplemente nos puede sugerir que los vendedores tienen menos disponibilidad a esos precios, ¿vale? Entonces, en ausencia de oferta, ¿vale? En ausencia de esas órdenes limitadas, de esos vendedores que están dispuestos a entrar en venta en el mercado, si esa gente no está, si esos grandes operadores no están, si esos agentes no están, el precio va a subir con muy poco poder de compra, con muy poca agresividad, ¿vale? Y esa poca agresividad se va a ver reflejada en el poco volumen, ¿vale? Si le damos vueltas al final es pura lógica, ¿vale? No es tan difícil, no es tan imposible entenderlo. Lo que pasa es que nos puede llegar a costar pues un poco clarificar nuestras ideas, ¿vale? Quedaros con, bajo mi punto de vista, todo lo que tiene que ver con el volumen cae en un baúl discrecional, ambiguo, enorme, ¿vale? Enorme, y que todo ese análisis tiene que ser en términos comparativos con respecto a el precio, al volumen previamente visto en ese mercado, ¿vale? Como digo, el precio puede subir con volumen, sin volumen, todo dependerá de las condiciones del mercado en ese momento dado. Sin volumen, pues claro, si no hay oferta, pues con poco poder de compra, que se va a ver reflejado en el poco volumen, con poco volumen va a subir, porque no hay vendedores dispuestos, ¿vale? Y de igual manera, para el ejemplo bajista, que es otro error, entre comillas, en el que incurre este compañero al hacer esa lectura. El precio, de la misma manera que sube, va a caer, ¿vale? La ley es la misma. Queremos ver un alto volumen. No es que queramos ver. Lo que la teoría nos dice de esa ley esfuerzo-resultado es que movimiento impulsivo, que esta es la clave, movimiento impulsivo, ya sea hacia arriba o hacia abajo, con un alto volumen, nos sugiere que está siendo acompañado
por esos grandes operadores y que al final hay una ligera impresión de armonía en el movimiento, de naturalidad, ¿vale? Y por el contrario, si vemos un movimiento en principio impulsivo con muy bajo volumen, pues lo vamos a tratar como divergencia, ¿vale? Ya sea hacia arriba o hacia abajo. La problemática aquí es que no es tan sencillo como eso, ¿vale? Como no podía ser de otra manera. En el mercado no todas las cosas son tan sencillas como eso, ¿vale? Y como digo, pues si hay muy poco volumen, si el precio cae y hay muy poco volumen, pues puede ser simplemente porque efectivamente los vendedores cada vez están menos interesados en seguir vendiendo o porque no hay compradores que quieran comprar a esos precios y con muy poco volumen, ¿vale? El mercado tiene facilidad a caer. ¿Veis la interpretabilidad que hay en todo en todo este análisis del volumen? No es suficiente, ¿vale? No es suficiente un análisis únicamente del volumen. Sin hablar de la problemática que tenemos con la operativa off-exchange y sin hablar de otro tipo de historias que también ponen en tela de juicio el análisis del volumen clásico, ¿vale? Muchos de los grandes movimientos del mercado, ¿vale? Como puede ser eso, pues lo hace sin volumen, ¿veis? Y no tiene nada que ver. Es que es todo, como digo, en términos comparativos. Si cada vez la oferta disminuye, si la oferta no está presente porque considera que realmente el precio del activo está más alto, pues obviamente no va a estar en disposición de vender, ¿vale? ¿Y eso qué se traduce? Falta de participación, en este caso de la oferta de los vendedores. Esa falta de participación lo que hace es que hay menos resistencia, en este caso para los compradores. ¿Y en qué se traduce en eso? Pues que con menos negociación, con menos poder de negociación, el precio sube más fácil. Y ese más fácil se traduce en eso, en menos volumen. ¿Vale? Entonces, tema de volumen, vale, pero cuidado. Y vamos a ver, pues como cualquier otra herramienta, el Wave no nos va a aportar la información definitiva, definitoria de lo que se trata la estructura o de lo que... Pues no. Eh, me viene bien un poco hacer referencia a lo que he comentado inicialmente con respecto al volumen, ¿vale? Si hemos dicho que el volumen es interpretable en cada una de sus acciones por la propia naturaleza, con respecto al Wave es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Pues porque se nutre de los datos del volumen, ¿vale? El Wave, que lo tenemos aquí, se nutre de los datos de volumen. Entonces, este es el 1 y este es el 2. Este es reactivo a este. Entonces, todo análisis en relativo comparativo que se hace con este, necesariamente se debe hacer también con este, ¿vale? Idealmente, ¿qué es lo que nos gusta? Pues lo que nos gusta es que si vemos un impulso, obviamente veamos un Waze alcista, ¿vale? Y que si queremos tratar un movimiento como corrección, veamos un Waze más pequeño que el alcista. Si yo veo este movimiento, ¿vale? Que hace referencia a esto, y el precio, para que veáis que todo es en términos relativos y en términos comparativos, y el precio no tiene la capacidad siquiera de romperme los máximos previos, podríamos estar ante una posible acción que denota divergencia, ¿vale? Vuelvo a repetir, todos los análisis de volumen, precio, armonía y divergencia, o una o la otra, ¿vale? Entonces, ¿qué esperamos? Que un movimiento impulsivo vaya acompañado de esto. Si un movimiento impulsivo no va acompañado de esto, lo ponemos en duda. Si lo que en principio, y a la inversa igual, si yo veo esto, pero este movimiento no me ofrece las características de impulsivo, y con impulsivo entiendo un movimiento con intencionalidad, con fortaleza, con presión, con agresividad, si de verdad hubiera esa intencionalidad, presión, agresividad, habría roto por lo menos los máximos previos, ¿vale? Y no lo hizo, ¿vale? Es a lo que voy. Yo quiero que esto pues me haga así y que tenga naturaleza impulsiva.
Y luego, esto efectivamente tenga una naturaleza correctiva. ¿Vale? Fijaos en la diferencia aquí, donde este movimiento aparece acompañado, viene de la mano de esa onda bajista significativa, no vista antes, y sí, efectivamente, tiene la capacidad de llegar a mínimos. ¿Vale? Eso es lo que buscamos. Y a partir de ahí, fijaos, pues son pequeñas huellas que nos van dando, ¿vale? Todo es unido, como comentamos prácticamente en vivo. La incapacidad a seguir subiendo en la zona del BIPOC, ¿vale? Nueva aparición, nueva presión de esos vendedores agresivos, pues es interesante, ¿vale? Y aquí pues vemos lo mismo, ¿vale? Un primer cambio de carácter. Esta sí que es más grande que las previas, pero igual tienen capacidad a alcanzar esa parte alta. Pues yo lo que denoto es cierta divergencia en ese punto. Es eso. Lo más importante, bajo mi punto de vista, es que os quedéis con que es totalmente interpretable, que tenemos que tener en cuenta, lo tenemos que tener en cuenta en términos relativos, en términos comparativos, ¿vale? Que ha hecho en relación a lo que viene haciendo previamente, y a partir de ahí, el único objetivo que tenemos es analizar, es concluir si el movimiento que acompaña a esta acción en particular nos sugiere armonía o divergencia, ¿vale? Este volumen, vale, pero ¿qué ha hecho el precio? Si realmente fuera un impulso, joder, se habría desplazado como tal, ¿vale? No se habría quedado ahí a medias, habría alcanzado máximos, tal y como hizo aquí.